Bueno, bienvenidos todos chicos. El doctor es el profe Julio Bartoli, un conocido por suerte mío, tengo la gracia de conocerlo. Es el jefe de la terapia de la clínica universitaria Reina Fabiola, acá en Córdoba, y aparte es el director de la especialidad por la Universidad Católica, la especialidad de Medicina Clínica y Terapia Intensiva. Así que bueno, también participa en el consejo médico en lo que es la especialidad y bueno, dicta el curso, digamos, de terapia por parte del consejo médico acá, profesional médico acá en Córdoba. Así que bueno, sabe un poquito de terapia, podemos decir. Hacemos lo que se puede. Así es. Bueno, Cuando quiera, profe. bueno, yo voy a compartir pantalla. Primero agradecer, Johnny, por la invitación y la presentación. La verdad que es un placer participar. El tema asignado es complejo, pero es plenamente vigente, ¿no? En esto que significa el COVID y todo lo que nos ha pasado con el COVID, ¿sí? Un poco lo que le decía recién a Johnny, lo repito para todos, pregunten por el chat, no tengan miedo, y si desean en algún momento hacer una pregunta fuera del chat, o sea, mejor dicho, hablar y hacer una pregunta, háganla, interrumpan, no tengan miedo, que para eso estamos. Bueno, la verdad que el tema es amplísimo, pero específicamente en lo que se refiere a COVID-19, el tema es prácticamente el centro de la historia del COVID severo. Así que realmente merece mucho repaso y mucha atención. Así que algunos de los conceptos que vamos a ver, si nos da el tiempo, vamos a empezar hablando de lo que es la respuesta inflamatoria sistémica, después vamos a hablar de lo que es la respuesta inflamatoria sistémica en COVID en particular, y a partir de ahí, de cómo se modulan las fases de la enfermedad, cuáles son las oportunidades de tratamiento que brinda, y cuáles son las exigencias de sostén a los que nos somete, incluso posiblemente lleguemos a hablar del sostén en terapia intensiva, de lo que es la insuficiencia respiratoria grave por COVID, y si nos alcanza el tiempo podremos llegar a hablar algo de shock o no. Me parece que por razones de tiempo no sé si vamos a llegar a hablar del shock en COVID, creo que no vamos a llegar. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Todos estamos viviendo el COVID, no podemos decir que nadie haya estado a salvo, ¿verdad? El COVID lleva hasta hace poquitos días más de 500.000 enfermos en Córdoba y más de 6.575 fallecidos. Es tremendo. Sin embargo, eso representa solo el 5 al 8% de los pacientes que se contagiaron, ¿sí? Así que nuestra carrera por ahora, mientras no exista un tratamiento específico que funcione, va a seguir siendo llegar a las vacunas. A esta altura del partido, Córdoba ya tiene 3.541.000 vacunados, ¿sí? De los cuales 1.200.000 ya tienen 2 dosis. Para lo que es la provincia de Córdoba, no está mal. No está mal. El número va bien, ¿sí? Además, ocurre algo, que eso lo podemos dejar para después si llegamos a tener tiempo, que es que tenemos un mix de vacunas. Es casi un tema para una clase entera. ¿De qué manera nos puede perjudicar o beneficiar tener un mix de vacunas? Que no todas las vacunas sean iguales. Teniendo en cuenta que los países que vacunaron con una sola dosis, con una monomarca, digamos, con 2 dosis pero de una monomarca, tuvieron brotes después de estar vacunados, como Israel, por ejemplo, que incluso con el 70% de los pacientes vacunados, ¿sí?, tuvo brotes, tuvo tercer brote, tuvo que cerrarse de nuevo. Y nosotros que esperábamos tener el tercer brote exactamente ahora,
estamos, como decíamos recién con Johnny, mirándonos entre nosotros y decir, ¿dónde están los COVID? ¿Qué pasó? De los pacientes que se enferman, ese 5 a 8% que termina yendo a terapia intensiva, 24% se mueren solo por haberse internado. De los que ingresan a terapia intensiva, 23 al 50% se mueren cuando requieren equipos especiales de sostén de la respiración, como cámaras nasales de alto flujo, ¿sí? Y oxígeno con reservorio, ¿sí? Y a su vez de estos, los que fracasan y hay que intubarlos y ponerles un respirador, 57% se mueren. 57% con un gran mix, y esto lo digo con alguna preocupación. 57% es un promedio, pero tenemos mortalidades que van desde el 40% al 70%. En las unidades de terapia intensiva, donde mayor Profe, se te cortó el sonido. Hola. Sí, ¿hasta dónde llegó? Porque justo se me cayó el internet ahí. No Hasta sé hasta dónde mix. llegó. Estamos hablando del mix. 40% de mortalidad en las unidades que cuentan con especialistas, hasta el 70% de mortalidad en las unidades que no cuentan con temas que dejo ahí para analizar y pensar, ¿sí? En el brote del año pasado, eh, que hizo su pico entre agosto, septiembre y octubre, digamos el peor mes yo creo que fue octubre, noviembre fue un mes difícil, ya diciembre aflojó. La característica del COVID, que podríamos llamarle la variante alfa o la variante estándar, la primera, tenía un genio epidemiológico y un comportamiento que hacía que los pacientes desde el primer síntoma hasta el periodo crítico tuvieran relativamente pocos días, 4 días, 5 días, y ya empezaban a tener síntomas severos, y entonces la mayoría de los pacientes llegaban a la internación antes del 7º día, y eso brindaba una oportunidad de sostén y de tratamiento con determinados tratamientos, específicamente con plasma de convaleciente, con suero equino, bueno, oportunidades de tratamiento más temprano, ¿sí? Y las estadías en el hospital lo rondaban entre los 15 días en promedio, pero los pacientes que llegaban al respirador tenían un promedio de estada de 30, 35, 40 días, ¿sí? En la ola de este año las cosas cambiaron un poco. La ola de este año ocurrió entre abril y mayo, marzo, abril. Tuvimos realmente una ocupación de camas mayor a la del año pasado. Llegamos porque ya teníamos ampliadas todas las camas, hicimos saltar todas las camas, llegamos a tener 97% de ocupación de camas críticas en Córdoba. Y ocurrió algo diferente. Desde el comienzo de los síntomas hasta la internación pasaba bastante tiempo, ¿sí? Alrededor de 7 días, y los pacientes consultaban entonces tarde, al día 8 ya tenían insuficiencia respiratoria o distrés, y nos llegaban a la terapia intensiva entre el día 9, 10 y 11, por ahí, y ustedes saben que en el día 10 ya se vence la utilidad de muchos de los tratamientos. Ya no se puede usar plasma de convaleciente, que solamente es útil al principio, ya no se puede usar suero equino, que es útil hasta acá, hasta el día 7, 8, en esta etapa se podría usar remdesivir, pero si el paciente llega a casa se perdieron la ventana,
hasta aquí podríamos utilizar tocilizumab o corticoides. Entonces, este brote realmente nos jugó muy en contra por la demora. Pacientes mucho más jóvenes, pero mucho más graves al momento de llegar al hospital, y mucho más tarde para la consulta, con lo cual la oportunidad de tratamiento en muchos pacientes ya estaba perdida. Así que hubo más mortalidad en este segundo brote que en el primero. La variante predominante fue la de Manaus. Así que no sabemos qué nos va a hacer la Delta cuando venga. No sabemos. Igual, en términos generales, esta enfermedad tiene fases, tiene una fase inicial, un estadio de respuesta viral, pacientes que tienen fiebre, que tienen tos seca, que tienen manifestaciones gastroenterológicas, que tienen cefalea, anosmia, ageusia, no tienen olfato, no tienen gusto, ¿sí? Pasa un periodo hasta que pasan a la fase 2, empieza a bajar la respuesta viral y aparece la respuesta inflamatoria, aparece el compromiso pulmonar intersticial, ¿sí? Que ya lo vamos a ver mejor, pero todavía no hay mucha hipoxia y en general la relación de oxigenación de esos pacientes es buena, con una PAFI cercana a 300, son de predominio intersticial, no tan alveolar, ¿sí? Y por lo tanto son respondedores todavía a algunos tratamientos. Pero inmediatamente después, en la fase 2B, ya empieza a predominar la respuesta inflamatoria, que es el tema central de nuestra charla de hoy. Perdón un segundo. Y con esa respuesta inflamatoria, con esta respuesta inflamatoria, ¿sí? La aparición ya de una conversión de los infiltrados intersticiales en infiltrados alveolares, ya un compromiso mucho más extenso del pulmón, la caída de la insuficiencia respiratoria a niveles de PAFI mucho menores a 200, incluso a menores de 100, y una respuesta hiperinflamatoria que produce una respuesta inflamatoria sistémica de todo el organismo, que no deja ningún órgano sin afectar, y que si no la podemos detener, produce la muerte a través de la disfunción orgánica múltiple o el fallo multiorgánico. La mayoría de los pacientes tienen en esta etapa insuficiencia respiratoria grave con distrés, insuficiencia cardíaca por miocarditis o por insuficiencia cardíaca mediada por el COVID por acción directa o por microtrombosis, pero tienen fallo cardiovascular, tienen un alto porcentaje, tienen fallo renal y requieren diálisis, y otros, al final, hacen lo que es la etapa más violenta de la respuesta inmunoinflamatoria, que es el síndrome de activación macrofágica, y se mueren. Bien, así que volvamos ahora a ver qué es lo que tenemos que tratar hoy. ¿Sí? De lo que vamos a hablar entonces del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El SIRS, o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Es un conjunto complejo de fenómenos patológicos, ¿sí? De activación exagerada y desproporcionada de la inflamación, la inmunidad y la trombosis, que en situaciones normales puede ser proporcional a la lesión, autolimitarse y ser parte de tu mecanismo de defensa, pero que en el caso de la respuesta inflamatoria sistémica de la que vamos a hablar, es descontrolada y conduce a la disfunción orgánica múltiple, al fallo multiorgánico y a la muerte. ¿Sí? Esta resulta ser, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la vía final común de daño de numerosos agentes que producen daño. El más frecuente de todo es la infección, pero también si la respuesta inflamatoria sistémica puede ser producida por otros mecanismos como trauma, quemaduras, pancreatitis, ¿sí? Y otros, ¿sí? Entonces, cuando esta respuesta inflamatoria sistémica es causada por infección, y especialmente por infección bacteriana, le llamamos sepsis. Y si llega a un compromiso tal que produce inestabilidad cardiovascular, disfunción orgánica múltiple, le llamamos shock séptico. ¿Sí? Así que SIRS,
sepsis y shock séptico son términos y problemas encadenados uno con el otro. Cuando ocurre esta respuesta inflamatoria sistémica, una de las primeras cosas que ocurre es un daño hipóxico, deuda de oxígeno. Esa deuda de oxígeno a su vez causa una falla energética celular, ¿sí? En la que, por un lado, la célula deja de funcionar, deja de respirar en aerobiosis y empieza a respirar en anaerobiosis, pierde su eficiencia. Si ustedes se acuerdan de la facultad de segundo año por ahí, ¿sí? En la cadena oxidativa normal, una molécula de glucosa es capaz de generar 36 milimoles de ATP, ¿sí? Mientras que en glucólisis anaeróbica solamente se pueden producir 2 milimoles de ATP por cada mol de glucosa quemada. Así que cuando entramos en esto empezamos a tener déficit de energía, respiración en anaerobiosis y por lo tanto acidosis láctica, liberación de radicales libres, producción de autacoides de la inflamación, de los cuales estos quiero que se los acuerden, sobre todo factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y 6, y factor de activación plaquetaria, que a su vez va para favorecer la trombosis. O sea, ya aquí empezamos a entender que no es posible activar inflamación sin activar inmunidad y trombosis a la vez. Esto conduce a su vez la inflamación y la microtrombosis, un daño microcirculatorio que conduce a escape de fluidos y de material inflamatorio al tejido intersticial y después una gran inmunosupresión. O sea que al principio esta respuesta defensiva inflamatoria exagerada, después se sigue de otra fase que es de plena inmunosupresión, formando un círculo vicioso en lo que a más infección, más CIRS, más daño, en un círculo de autoalimentación descontrolada que conducirá a la muerte si no se puede detener. El COVID en particular utiliza, por un lado, sus vías de acceso al sistema celular del organismo para poder replicarse. Así que ingresa a cualquier célula que infecte, atravesando su membrana citoplasmática, ya vamos a ver cómo lo hace, escinde su pared, libera su material genético, utiliza la maquinaria ribosomal de la célula para copiar, duplicar, hacer copias de su ARN mensajero a nuevos ARN, esos ARN se los pasa al aparato de Golgi para que los empaquete, y cuando los empaqueta y los escinde, forma un virión nuevo que necesita salir de la célula. Bueno, si este virus se ocupara de hacer nada más que esto, no pasaría absolutamente nada. Pero tenemos que mirar un poquito más con la lupa, ya que estamos hablando de respuesta inmunoinflamatoria, cómo es que ocurre esto. Lo primero que tenemos que saber es que existe un receptor en la membrana celular de todas las células normales que se llama receptor AC2. El receptor AC2, ¿sí?, es el sitio de anclaje de cada una de las coronas del coronavirus. Sí, el coronavirus tiene entre 24 y 48 coronas alrededor, y cada una de esas coronas del coronavirus puede, ¿sí?, utilizar su forma de adherirse de la proteína spike, ¿sí?, que forma esa corona, a los receptores AC2 del ser humano. Estos receptores AC2 forman una unión densa que después tiene que romperse. Se le cortó, profe.
Sí, se volvió a cortar. Estábamos hablando, por un lado, de la proteína Spike, ¿sí? Que es lo que forma las coronas del coronavirus, y por otro lado del receptor AC2, ¿sí? Que es el receptor de angiotensina. Este receptor AC2, además de unirse a la proteína Spike, necesita, ¿sí?, de la catepsina para producir un corte de esa unión, y ese corte hace que directamente la proteína Spike pueda atravesar la membrana celular para que el virus ingrese a las células, ¿sí? De esta manera, si uno piensa, es decir, la catepsina la tenemos todos, el receptor AC2 lo tenemos todos, pero el receptor AC2, ¿sí? Como es derivado del sistema de angiotensina-aldosterona, está mucho más expresado en pacientes que tienen hipertensión, obesidad y diabetes, y es posible que esa mayor expresión de los receptores AC2 explique por qué obesos, diabéticos e hipertensos tienen especial riesgo de padecer formas graves del COVID. Una vez que el COVID ingresa a la célula y se reproduce, como vimos en el cuadro anterior, empieza a utilizar la maquinaria celular, pero al mismo tiempo que utiliza esa maquinaria celular, activa células de la inmunidad. Y quiero que presten especial atención a la activación del macrófago. Por un lado, el macrófago va a activarse hacia la inflamación para producir CIRS, para producir respuesta inflamatoria sistémica, produciendo interleuquina 1, 6 y tumor necrosis factor alfa, que son los predominantes, no son los únicos, como ven, pero son los más importantes, y de esa manera activar la inflamación y la inmunidad para la producción de anticuerpos. Pero, por otro lado, activar la inflamación para la producción de más autacoides de la inflamación. Y para eso necesita replicar ADN. Para replicar el ADN, para fabricar cada una de estas moléculas inflamatorias, porque no tenemos ningún reservorio en el organismo, no las podemos acumular, las fabricamos cuando hacen falta y las dejamos de fabricar cuando ya no hacen falta. Así que no tenemos un balde escondido por ahí lleno de autacoides listo para enviarse, las tenemos que fabricar. Así que frente a ese estímulo, el macrófago se va a poner a producir factores de la inflamación a través de la activación de su ADN. La proliferación del ADN necesita del receptor emetor y de la calcineurina. La calcineurina es muy importante que la recuerden porque es el sitio de acción directa de los corticoides. Bien. Pero no solamente puede seguir este segundo camino, ¿sí? Recordemos, el primero, inmunidad, linfocitos. El segundo, inflamación, calcineurina, ADN, proliferación y fabricación de autacoides. El tercero es la falta de reconocimiento del macrófago hacia los glóbulos rojos envejecidos, que es el mecanismo por el cual se produce el síndrome de activación macrofágica. Y ahí entonces nos queda inmunidad por un lado, tormenta de citoquinas por el otro, y síndrome de activación macrofágica en tercer lugar. La tormenta de citoquinas ocurre, como les decía, una vez que el virus se une al receptor AC2 y la catepsina le permite ingresar y prolifera y todo, activando un sistema de enzimas que son las caspasas. Las caspasas a su vez son las que promueven, junto con la óxido nítrico sintetasa y el aumento del óxido nítrico, la activación del factor nuclear kappa beta, y el factor nuclear kappa beta es el que se encarga de acelerar a través de la calcineurina la proliferación de ADN para la producción de citoquinas. Una vez que esas citoquinas se liberan al torrente sanguíneo,
la respuesta inflamatoria se vuelve descontrolada. Se han intentado bloquear estos sitios con plasma y suero equino en la unión al AC2, inhibición directa de la catepsina, antivirales, de los cuales todos fracasaron, el único que queda en carrera y con dudas, porque los últimos artículos lo están derribando, es el Remdesivir. Profe, una consulta. ¿Sí? O sea, la fase protrombótica sería porque los macrófagos, al estar ocupados por los virus, no degradarían los glóbulos rojos viejos y quedarían... Eso se llama síndrome de activación macrofágica y todavía no hablamos de trombosis. Ah, está La bien. trombosis se activa al mismo tiempo que la inflamación. ¿Sí? Dentro de los productos que se fabrican está el factor activador plaquetario, que es parte de la cascada inicial, pero después, en las próximas diapos, vamos a mostrar cómo esta cascada inflamatoria aumenta el riesgo trombótico. Faltan unas diapos para ver eso. Ah, ¿Sí? profe, gracias. Recién hablábamos de la importancia del factor nuclear kappa beta, ¿sí? De nuevo tenemos todo el ciclo de ingreso viral a la célula, la utilización de la maquinaria celular para producir el RNA, el empaquetamiento posterior y los virus. Bueno, nada, con esto no dañaríamos a nadie, ¿sí? Podríamos convivir con él sin que pase nada. Pero esta activación que decíamos recién, y ahora nos vamos a acercar un poco a lo que vos estabas preguntando, ¿sí? De los monocitos a través de los radicales libres de oxígeno y la reducción del NAT-fosfato reducido, la activación del factor nuclear kappa beta para la transcripción de DNA y la producción ahora de los autacoides de la inflamación, lleva por el otro lado un incremento del óxido nítrico a nivel del endotelio, de la microcirculación de los capilares, y comienza el daño endotelial. O sea, ahora que teníamos inflamación sistémica, le tenemos que agregar el daño endotelial. El daño endotelial es central en la producción de lo que vamos a ver enseguida. Pero por otro lado, además, como lo explicaba hace un ratito, vos me preguntaste sobre los macrófagos, la activación macrofágica implica el desreconocimiento de glóbulos rojos, porque el macrófago debe reconocer los glóbulos rojos viejos, debe comérselos, o sea, la macrofagia es un evento normal, debe romperlos, sacarles el EM, romper el EM, liberar el hierro, utilizar el hierro para reformar glóbulos rojos nuevos, ¿sí? Liberarlo de manera de ferritina. La exageración de este fenómeno de automacrofagia de los glóbulos rojos por los macrófagos no solamente se ve amplificada por la respuesta inflamatoria, sino que es la razón por la cual los aumentos de ferritina en la enfermedad COVID son tremendos. Es decir, un paciente con COVID grave, en lugar de tener 20 de ferritina, 100 de ferritina, que sería un paciente con anemia ferropénica, por ejemplo, y con inflamación, si ya tiene más de 100 de ferritina, uno piensa que está inflamado. Si tiene más de 500 de ferritina, estamos pensando que esa inflamación es severa y peligrosa, y resulta que nuestros COVID tienen 3.000, 4.000, 5.000 de ferritina, por culpa de este síndrome de activación macrofágica, que a su vez retroalimenta la producción de autacoides de la inflamación, ¿sí? De interleuquina 1, 6 y 8 y tumor necrosis factor alfa, pero también como rebote genera una respuesta inmunosupresora. Así que después de la gran inflamación, que deja totalmente dañado el organismo, especialmente los pulmones y el corazón, viene una gran inmunosupresión y por lo tanto un segundo golpe por infecciones bacterianas oportunistas. O sea, sepsis, neumonía bacteriana
asociada a la ventilación mecánica o no, a la salida del COVID. ¿Sí? Y como marcador adicional de inflamación, el aumento de la proteína C reactiva. Ahora, vamos a contestar la pregunta de la trombosis. La microtrombosis ocurre porque el proceso inflamatorio produce daño de las células endoteliales empiezan a inflamarse. Cuando se inflaman, no solamente que se vuelven a su vez productoras de interleuquina 6 y 8 y de tumor necrosis factor alfa, sino que pierden las uniones densas que las unen, permiten que las células inflamatorias escapen al intersticio para producir daño. El macrófago en el tejido y especialmente el macrófago en los alvéolos se activa. En el caso del COVID, la activación es primero puramente intersticial y después es alveolar, y se vuelve otro mecanismo amplificador de daño. Cuando el daño endotelial ocurre, activa la coagulación, las plaquetas se estrellan contra un endotelio que antes era una autopista y ahora es un empedrado, y empieza la microtrombosis. ¿Sí? Así que no se pueden separar inflamación de microtrombosis. Esto se llama glicocálix. Y sería, si yo le hiciera una fotografía, acá este cuadradito rojo, y lo amplificara 1.000.000 de veces, me daría cuenta que la membrana endotelial no es lisa, sino que es un peine. Este peine se llama glicocálix, y el glicocálix es como un colchón que impide que todos los productos de la circulación reológica normal, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etcétera, tomen contacto con la superficie endotelial. Esta región de la pared endotelial, que se llama glicocálix, es muy compleja, pero sus elementos más importantes son el ácido hialurónico y la albúmina, y son las que evitan que las moléculas inflamatorias tomen contacto con la pared. Cuando la inflamación rompe la estructura del glicocálix, entonces las plaquetas tienen acceso a tener contacto con la pared y se activan. Ese es el momento que empieza la microtrombosis. Y eso ocurre simultáneamente con la fuga de células inflamatorias como los macrófagos hacia los tejidos, pero también la fuga de agua, la fuga del plasma, la fuga de material inflamatorio, la fuga de las células de inflamación, o sea, células, no solamente los macrófagos, sino también las células dendríticas, las células de Kupfer, todas empiezan a migrar, todas las que tienen esa propiedad de migrar y de volverse autofágicas, todo ese sistema que llamamos sistema retículo endotelial se activa, ¿sí? Así que es un mecanismo final común de daño de activación simultánea de la inflamación y la trombosis. Ahí respondí la pregunta de recién. Como les decía al principio, esa inflamación es predominantemente intersticial, y después de un tiempo empieza a afectar a los alvéolos. Al principio no. Cuando afecta a los alvéolos, otra vez vuelve a generar un ciclo inflamatorio de activación del macrófago alveolar, ¿sí? Y producción de más autocoides de inflamación como interleuquina 1 y tumor necrosis factor alfa dentro del líquido inflamatorio en el cual se encuentra inundado el pulmón, y desaparición o muerte de los neumocitos tipo 1, que son los encargados de hacer el intercambio de oxígeno, y por lo tanto hipoxemia refractaria, algo que caracteriza muchísimo al COVID, o sea que tiene una etapa intersticial que diríamos también causa hipoxemia, pero esta es la etapa de la hipoxemia feliz, y después viene la inundación alveolar y la hipoxemia refractaria. Esta hipoxemia ya no es feliz, es un desastre, ¿sí? Bien. Mientras tanto, estos capilares que antes eran una autopista para la circulación, ahora son un empedrado loco, ¿sí? De microtrombosis, células inflamatorias, estrechez, inflamación, que también genera
un mismatch entre la ventilación y la perfusión, agravando la hipoxemia. Ese es otro mecanismo de la hipoxemia. Todo este kilometraje de respuesta inflamatoria para producirse necesita sacarse de algún lado. Así que el organismo lo que hace es romper proteínas estructurales del organismo que son necesarias, por ejemplo, aminoácidos de cadena ramificada del músculo esquelético, los rompe, los escinde, los mete en el hígado y los utiliza para dárselos ya en elementos escindidos a los macrófagos para que fabriquen sus autacodies de la inflamación. De manera de que, de acuerdo a la magnitud de la inflamación, también es la magnitud de la respuesta metabólica al estrés y por lo tanto la magnitud del daño catabólico y de la ruptura masiva del músculo, de la pérdida proteica. Esa respuesta en general es proporcional a la lesión y en el caso de la sepsis por COVID está entre los más altos. Solamente un gran quemado gasta más que una sepsis. A su vez, si esa respuesta inflamatoria es normal, se consigue controlar la causa y no es desproporcionada, se autolimita y los pacientes se curan. Pero si la respuesta es desproporcionada o se perpetúa en el tiempo, las cosas andan bastante mal. Para colmo, como les dije recién, además de soportar la respuesta inflamatoria que gasta toda tu energía y tu reserva, después sigue una etapa inmunosupresora porque gastó todo lo que había. Y en esa etapa inmunosupresora aparece una infección oportunista, ahora una neumonía bacteriana que complica el COVID, que genera un segundo golpe, con una respuesta inflamatoria más amplificada todavía y que como consecuencia producirá una inmunosupresión posterior peor todavía. Con lo cual, este círculo vicioso de primer y segundo golpe, la mayoría hacen su distrés respiratorio entre el día 11 y el 14, ¿sí? Se recuperan hacia la mitad de la segunda o tercera semana, ahí es cuando hacen su neumonía asociada a la ventilación mecánica, cerca del día 14, y esto les lleva 2 o 3 semanas a recuperarse, lo que hace todavía entonces el total de la evolución de 30 a 40 días de terapia intensiva para salvar un COVID crítico. Y si no lo logra, y esta inmunosupresión es excesiva, o esta inmunosupresión es excesiva, ese paciente se te va a morir. ¿Cómo se va a morir? Y se va a morir porque la hipoxia tisular va agotando la respuesta del organismo, lo obliga a respirar en anaerobiosis, ya lo dijimos, a producir acidosis láctica a través de la producción de piruvato y lactato, a producir acidosis paradojal, la respuesta nada, las células nadan en un océano de acidosis, incluso aunque la sangre esté bien, el líquido intersticial en el que flotan las células está mal, y es un océano de acidosis, ¿sí? Se sigue amplificando la respuesta inflamatoria y la producción de radicales libres hasta que la anaerobiosis es tan severa que se empieza a acabar el ATP, pero cuando se empieza a acabar el ATP, se empiezan a bloquear las bombas de membrana que dependen del ATP, como la sodio-potasio ATPasa. Después de eso, ¿sí? Comienza a haber desequilibrio hidroelectrolítico entre la producción e ingreso de potasio, y por lo tanto empieza a haber fracaso en la posibilidad de mantener el potencial de acción celular. Cuando se bloquea la sodio-protón, no solamente que ya no se puede mantener el potasio intracelular, sino que además empieza a haber más acidosis intracelular todavía. Cuando se acaba el ADP, porque ya una vez que se acabó la adenosín trifosfato, se va a empezar a acabar también la adenosín monofosfato, y después de eso se acaba el GMP, o sea, gastamos el ATP, gastamos el ADP
ahora gastamos el GMP. Ya no tenemos que comer. El GMP es el encargado de mantener cerrado el megacanal de sodio. Así que cuando se acaba el GMP, comienza la sobrecarga intracelular de sodio. La carga de sodio llega a ser tan grande que la bomba de sodio-calcio, que normalmente entra sodio a la célula, se invierte y empieza a meter calcio en su lugar. La sobrecarga intracelular de calcio es el mecanismo final común de muerte de todas las células del organismo. Todas se mueren igual. Cuando se mueren, la carga intracelular es tan grande que se rompen bruscamente, liberan todo su potasio y enferman a la célula de al lado. Bien, hasta ahí terminamos de hablar de biología molecular. Esto que hablamos hasta acá es la respuesta inflamatoria sistémica, la manera en la que conduce hacia la disfunción orgánica múltiple y cómo eso termina produciendo la muerte. ¿Sí? Ahora viene la parte más divertida, COVID. Vamos a hablar de COVID clínico. ¿Sí? ¿Qué pasa con la clínica? Estos infiltrados intersticiales, esto que hablamos de decir, primero enferma el intersticio, sí, exactamente. Primero se enferma el intersticio de manera parchada, difusa y periférica, produciendo especies de infiltrados intersticiales más o menos redondos, ¿sí? Que están en la periferia. En la medida que el pulmón se sigue inflamando, estos infiltrados van confluyendo unos con otros y se van endureciendo. Cuando se endurecen, empiezan a formar un infiltrado que se parece mucho a un empedrado y que, como es muy desordenado, se le llamó empedrado loco, se le llamó crazy paving, se parece al pavimento de empedrado que podemos ver en algunas calles de Córdoba o Buenos Aires. ¿Sí? Pero es tan desordenado que por eso se le llama empedrado loco. Después de eso, ya la inundación alveolar ocurre y los infiltrados se van convirtiendo cada vez en más alveolares, cada vez en más alveolares, hasta que comprometen prácticamente todo el pulmón. O sea, empiezan siendo intersticiales y cada vez van confluyendo más hasta convertirse en alveolares si el proceso no se detiene, y esto es, digamos, día 5, 7, día 10, día 14. Bien. Al mismo tiempo, toda esta respuesta inflamatoria que hablamos y que inflamó el pulmón, produce daño directo del miocardio y por lo tanto miocarditis, insuficiencia cardíaca secundaria y arritmias. O sea, el pastel está servido. Esta respuesta, a su vez, como vimos que era en dos fases, tiene una respuesta inflamatoria inicial y después tiene una respuesta hiperinflamatoria. Este punto en particular dividiría las aguas entre dos etapas. Una etapa en la que los antivirales puede ser útil, ¿sí? Todo este proceso en la que no hay mucho para hacer, y un momento en el cual un tratamiento antiinflamatorio podría bloquear esta respuesta y evitar el daño. Lo tomaríamos en esta etapa, que es la etapa del daño intersticial alveolar y no tanto del daño alveolar. ¿Sí? Así que el tratamiento con corticoides, posiblemente en forma de pulsos o en dosis bajas, dependiendo si el paciente todavía tiene enfermedad intersticial, el tratamiento es con corticoides en dosis bajas. Si el paciente ya tiene respuesta hiperinflamatoria, el tratamiento con corticoides en dosis alta, acompañado o no de tocilizumab, podría detener el proceso inflamatorio en este punto, y esto ocurre cerca del día 10, 11, que es el momento en que se pasa de ser intersticial a ser alveolar. ¿Sí? Entonces, ¿un tratamiento antiinflamatorio sería posible? Sí. Sin embargo, hay estudios contradictorios, no siempre anda bien, hay que tener mucho juicio clínico, como en ese momento los pacientes también tienen inmunosupresión e infección bacteriana
Si te equivocás, causás la muerte, así que no es una decisión fácil de tomar. Pero sí habría, entonces, en esta fase de respuesta inflamatoria, la posibilidad de utilizar corticoides o utilizar tocilizumab para combatir esta respuesta inflamatoria y frenar la enfermedad. Mientras que en la etapa inicial, algún tratamiento antiviral podría ser útil y en los primeros días podría servir el plasma convaleciente, aunque la evidencia hoy por hoy prácticamente lo está descartando, ¿sí? Y cercano al día 7 podría ser útil el suero equino, aunque no hay evidencia, no hay estudios de buena calidad para saber qué pasa con esto. El mix de tratamientos inventados ha sido enorme, la mayoría no han dado ningún resultado, así que nos conducen a esta lamentable imagen, que no sé si se ve, ahí está, donde en la etapa en que se convierte el COVID de moderado a severo, que es cuando entra terapia intensiva, ¿sí? La posibilidad de usar dexametasona en dosis bajas está buena, la posibilidad de hacer pulsos de metilprednisolona está buena entre el día 10, 11, 12, la posibilidad de hacer suero equino es limitada, pero es posible, el plasma ya acá no sirve para nada, ¿sí? La posibilidad de hacer remdesivir ya hoy diría se ha perdido, el remdesivir es útil acá y ya se demostró que no es útil acá, el tocilizumab sí sería útil acá. Entonces, bueno, básicamente los que no responden a un tratamiento estando por corticoides se vuelven hiperinflamatorios y requieren un tratamiento más agresivo, reciben metilprednisolona con o sin tocilizumab. Bueno, ¿cómo lo evaluamos a esto clínicamente? La mejor forma de detectar un SIRS de manera rápida es utilizar el QuickSOFA, ¿sí? Ya estoy medio justo con el tiempo, así que voy a tratar de ir desde aquí hacia la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Para cerrar la clase ahí. En todo caso, si quieren seguir o hacen preguntas, seguimos adelante. El QuickSOFA es una herramienta muy simple para detectar. Antes la definición de respuesta inflamatoria sistémica implicaba la presencia de fiebre, leucocitosis, más de 12.000, bueno, había toda una serie de criterios. Esos criterios ya no se usan más, no existen más, los criterios de SIR son estos. Un QuickSOFA de más de 2, que significan o tener hipotensión, o tener una tensión arterial, un deterioro del estado de conciencia, o tener una frecuencia respiratoria de más de 2, de 22, cualquiera que tenga uno de estos, a vos te tiene que encender la alarma. Un paciente que tiene enfermedad infecciosa y que de pronto no se despierta o está desorientado o excitado, o que le baja la tensión sistólica por debajo de 100, ¿sí? O que respira más de 22 veces por minuto, cualquiera de las tres tiene que ser un signo de alarma, ¿sí? Pero si tiene dos, entonces tiene respuesta inflamatoria sistémica y es muy probable que esto sea sepsis, ¿sí? El QuickSOFA es muy sensible, pero es poco específico, no es una muy buena herramienta. Así que si el QuickSOFA te da positivo, lo que tenés que hacer es un SOFA. Si el QuickSOFA determina que el paciente tiene más de 2 puntos en el QuickSOFA, lo que hacemos es hacerle un SOFA, que es un score un poco más complejo, que no solamente tiene en cuenta la frecuencia respiratoria, el estado mental y la presión arterial, sino que además considera la PAF y el Glasgow bien hecho, la presión arterial media, la necesidad de vasopresores, la creatinina, la bilirrubina y las plaquetas como evidencia de que todo está bien. Si esto no está bien, entonces tu paciente está séptico. Y si está séptico, entonces hay que tratarlo con fluidos para rescatar su tensión arterial, y si eso no es suficiente, con vasopresores para sostener una tensión arterial por lo menos de 65. Como además este paciente está en insuficiencia respiratoria, tenemos que abrir un poco las aguas para poder entender por un lado el tratamiento de la insuficiencia respiratoria y por el otro el tratamiento del shock. Vamos a hablar un poquito de la insuficiencia respiratoria. No creo que alcancemos a hablar de shock. Este SOFA, como les decía, es un score formado por la frecuencia respiratoria, las plaquetas, la bilirrubina,
la tensión arterial, el Glasgow y la función renal, la creatinina. Es simple, muy fácil, no te lleva más de 1 minuto a hacerlo, pero tenés que tener gases en sangre y tenés que tener un laboratorio, ¿sí? Mientras que el Quick SOFA era simplemente clínico. Tomarle la tensión, ver cuántas veces respira en 1 minuto y preguntarle cómo está, a ver si te contesta, si está lúcido, orientado en tiempo-espacio. ¿Sí? Bien. Una vez que hicimos el SOFA, tenemos marcadores que pueden determinar si este paciente está yendo a una respuesta inflamatoria sistémica desproporcionada o no. Si la respuesta, como vimos en todas las charlas hasta acá, si la respuesta es desproporcionada, entonces va a tener una ferritina muy alta, va a tener una PCR muy alta, pero hablando de trombosis va a tener un dímero D muy alto, y si está dañado el pulmón ya va a tener una LDH alta, y si dañó el corazón va a tener una CPK alta, o una troponina I alta. ¿Sí? Entonces, este score define quiénes son los pacientes que están entrando en la respuesta hiperinflamatoria y que por lo tanto tienen más riesgo de evolucionar a formas graves. Para completar esto, se utiliza un score de gravedad del COVID que se llama el score 4C. ¿Sí? El score 4C elabora un puntaje en relación a datos que son bastante fáciles de obtener y groseros. Los pacientes que tienen menos de 8 puntos del score 4C en general andan bien. Los que tienen 8 puntos o más tienen que ir a terapia intensiva, y los pacientes que tienen 12 puntos o más, la mayoría terminan con un tubo y un respirador. ¿Sí? Clínicamente el COVID tiene una forma leve, una forma moderada, una forma grave y una forma crítica. Pero esto no nos sirve, esta es la clasificación de la OMS, de la estratificación de la gravedad de la infección, no nos sirve para discriminar los pacientes. Los discriminamos con las herramientas que presentamos antes, o sea, con el SOFA, el Quick SOFA, el 4C. Y a eso lo complementamos con los datos clínicos para ver qué paciente es de alto riesgo y si tiene marcadores predictores de mala evolución, que entre nomás a la terapia, y lo complementamos con marcadores del compromiso pulmonar. En este caso, la escala de Rayleigh divide a cada campo pulmonar en 4 y dice sano, enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo. Listo, va sumando puntos. Los pacientes que tienen 6 puntos o más son pacientes graves y tienen que estar en terapia intensiva. ¿Sí? Los pacientes que tienen 6 puntos o más tienen que estar en terapia intensiva. Un paciente que está con 3 a 6 lo puede expectar un poco, pero atenti, ¿no? Los pacientes que están en el piso, en la habitación común, tienen 1 o 2 puntos. ¿Sí? Habíamos hablado hace un ratito de la progresión gradual desde infiltrados intersticiales en forma relativamente redonda y periférica, siempre por afuera del pulmón, nunca al medio. Al medio puede ser Pneumocystis por ejemplo, Pneumocystis jirovecii, ¿sí? O puede ser un citomegalovirus, pero no, COVID va por afuera, va por afuera. Esto es realmente muy distintivo y llamativo que sea diferente. Van confluyendo estos infiltrados cada vez más densos, más importantes y más confluyentes, se van uniendo uno con el otro, ¿sí? Hasta comprometer la mayor parte de las áreas periféricas del pulmón. Miren cómo se nota que el compromiso es periférico, y terminan convirtiéndose de esto inicial que empezó siendo intersticial puro, ¿sí? No sé si cambió la diapo, ahí, intersticial puro, en empedrado loco y en infiltrado alveolar. Una vez que esto pasa, ¿sí? Estos infiltrados van confluyendo, este paciente está cada vez más enfermo, pero la distribución de su enfermedad ya no solamente es periférica, sino que es posterior, se va hacia la parte de atrás.
el compromiso en la parte posterior es tremendo y en la parte anterior hay sectores de pulmón sano, completamente sano. Con lo cual, si normalmente la perfusión de una persona normal se dirige más hacia las bases y a la región posterior, estas regiones están bien perfundidas, pero mal ventiladas, y por lo tanto tienen shunt. Y eso se va agravando con el correr de los días, ¿sí? Hasta que adelante quedan pequeñas áreas de pulmón sano, al medio quedan infiltrados intersticiales y atrás queda un ladrillo de infiltrados alveolares inventilable. No importa que tengas un respirador, ¿sí? Así que desde este punto hasta este punto, aquí entrarán tratamientos antivirales y aquí tratarán en el medio, entrarán tratamientos antiinflamatorios, y cuando el pulmón está ya hecho un queso, como en la diapositiva anterior, ya no hay mucho para hacer. Aquí ya no hay mucho para hacer. ¿Sí? La ecografía es una excelente herramienta para poder ver el pulmón enfermo por COVID. Así se ve un área de pulmón sano, así se ve un área con infiltrados pulmonares incipientes o aumento del agua pulmonar, o sea, aumento de la inflamación pulmonar en el intersticio. Estas líneas que se llaman patrón de líneas B, que son como colas de cometa y que se llaman B1 o B7 porque tienen más de 7 milímetros entre una y la otra y son angostitas, nacen en la pleura y recorren todo el parénquima pulmonar, hablan de un compromiso leve, mientras que cuando se ensanchan, ya lo que llamamos líneas de patrón B2 o de infiltrado intersticial, ya no de agua pulmonar, sino de infiltrado intersticial, denso, se llaman B3 porque hay menos de 3 milímetros entre una y la otra, o directamente toman una porción muy ancha del pulmón, todo el pulmón está enfermo de infiltrados intersticiales, y si esto progresa, se convierte en patrón C, que es ya el infiltrado alveolar, que incluso se muestra, acá a lo mejor no se alcanza a ver, pero ahí hay un broncograma aéreo, igual al broncograma aéreo que uno podría ver en una placa de tórax o en una tomografía. Analizando cada zona del pulmón, ¿sí? Le asignamos un puntaje a cada zona y con eso podemos saber la gravedad. Dividimos al pulmón en varias zonas, zona 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Para hacer este protocolo que se llama protocolo LUS, Lung Ultrasound Score, ¿sí? Que nos dice en un puntaje del 1 al 36 qué tan enfermo está el pulmón y qué porcentaje de pulmón enfermo tenemos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, para saber cuál está más enfermo y cómo lo tratamos. ¿Sí? Los pacientes que ingresan al principio con infiltrados intersticiales puros, en general saturan bien y se pueden manejar con algún sistema de provisión de oxígeno, como una bigotera o con una máscara de Venturi. A medida que se van enfermando, van requiriendo dosis de oxígeno cada vez mayores para sostener una saturación del 90%. Los pacientes que fracasan con la oxigenoterapia convencional, les ofrecemos terapia con una cánula nasal de alto flujo. Los pacientes, diría 70% de los pacientes bien tratados con tratamiento antiinflamatorio, ¿sí? Más antivirales, más cánula nasal de alto flujo, a partir de ahora le vamos a llamar SINAF, ¿sí? Se salvan. Los que siguen empeorando, que son más o menos un 30% de estos pacientes con SINAF, fracasan, y les podemos hacer un rescate o un puente con ventilación no invasiva, pero si no vamos directamente a intubarlos y a ventilarlos con una estrategia ventilatoria que se llama ventilación protectiva. Una cánula nasal de alto flujo, para los que no la conocen, es un aparatito o un accesorio puesto en un respirador que es capaz de brindar
entre 60 y 80 litros por minuto de oxígeno. Pensá que nosotros, los humanos, respiramos 6 a 7 litros por minuto. Y una bigotera puede dar 2 a 4 litros por minuto. ¿Sí? Y una máscara con reservorio puede dar 12 a 15 litros por minuto. Bueno, este aparatito da 80 litros por minuto con una fracción inspirada de oxígeno conocida, o sea, un porcentaje de oxígeno conocido. Es un aparato que ha tenido muchísimo éxito y realmente permite que un paciente con insuficiencia respiratoria severa se encuentre muy confortable disfrutando de su hipoxemia feliz. Si anda bien con esto, se salva. La mayoría, digamos, los que tuvieron éxito, 100% se volvieron a su casa a hacer una vida normal. Los que fracasaron fueron al respirador. De los que fueron al respirador, la mitad se murieron. Y la otra mitad fueron finalmente destetados después de un mes y pico para volverse a casa secuelizados. Cuando los pacientes requieren intubarse, son de los pacientes más graves que uno puede ver en una terapia intensiva. Pero además son súper obesos, 150, 180 kilos, diabéticos, ¿sí? Pero jóvenes, intubados con respirador, con estrategia protectiva, invadidos por todos lados, incluyendo catéteres de Swan-Ganz, catéteres arteriales, catéteres venosos, múltiples bombas de infusión para poder sostenerlos, ¿sí? Ven que un monitoreo avanzado, tanto el respiratorio como el hemodinámico. Como eso normalmente no alcanza y la mayor parte de la enfermedad es posterior para que se pueda recuperar el match ventilación-perfusión. Piense que una persona acostada en la cama boca arriba tiene un área ventilada, ¿sí? Que está en la parte más alta del pulmón, ahí, y tiene un área perfundida que está en donde hay arterias pulmonares más grandes. Así que aquí hay una relación ventilación-perfusión reducida, cercana al 25-40%, solo por estar acostado. Y además el diafragma empuja y restringe. Así que nadie con COVID puede estar acostado boca arriba. Déjense de joder. Todo el mundo boca abajo o erguido. Si yo lo siento, lo pongo en posición semi-recumbente, la cantidad de áreas ventiladas en relación a las áreas perfundidas se empareja un poco, pero el mismatch sigue siendo grande. La relación ventriculación-perfusión puede subir al 50 o 60%. Pero si yo a este paciente lo pongo boca abajo, el área ventilada ahora coincide con el área perfundida. Perdón, me pasé. Ahí. Y por lo tanto, la oxigenación mejora drásticamente porque mejora la relación BQ. Así que todos los pacientes graves se pronan y se ventilan pronados. ¿Sí? Voy a pasar esto rápido porque no tiene mucho sentido. Se ponen boca abajo y todo ese monitoreo que ustedes vieron, monitoreo por todos lados, bomba de infusión por todos lados, incluso si hacen una respuesta inflamatoria sistémica y necesitan diálisis, se hace boca abajo. Lo cual implica una carga de trabajo tremenda. Por eso los equipos también están exhaustos y por eso los lugares donde no hay intensivistas, los pacientes mueren más, porque esto no es fácil de hacer. Hace falta mucho conocimiento, mucha tecnología y estar dispuesto a estar ahí paradito al lado todo el santo día con los EPP puestos. ¿Sí? Así que bueno, esta diapo la puse para terminar. Simplemente en esa posición, boca abajo e inmóvil, tan grave que no lo puedes mover, el mejor complemento del monitoreo hemodinámico termina siendo la ecografía. La ecografía nos permite ver el corazón, el pericardio, la relación de sobrecarga de volumen, nos permite ver la vena cava para ver si le sobra volumen o le falta volumen, ¿sí? Y nos permite ver el parénquima pulmonar, como les expliqué antes. A este paciente definitivamente le falta volumen y a este
paciente le sobra volumen, ¿sí? Intravascular, ¿sí? Por lo tanto, combinando la ecografía para ver el pulmón enfermo versus el sano, cuánto tiene de enfermo y cuánto sano, poner la parte más enfermo abajo, ¿sí? Y hacer un monitoreo hemodinámico dirigido por ecografía o por marcadores subrogados de hemodinamia, uno puede hacer que estos pacientes sobrevivan y salgan adelante. Pero es un trabajo intenso. Bueno, creo que paro acá. Ya tengo 53 minutos de charla y son las 9:15. Por más que empezamos a las 10, ya estamos en 60 minutos cumplidos, así que interrumpo acá, pregunten lo que quieran. Voy a dejar de compartir. Si necesito compartir alguna otra para contestar una pregunta, lo hacemos. Adelante. Profe, a mí me quedó solo una duda de cuando usted estaba hablando de la detección del SIRS, que una vez que tenemos el Quick SOFA, hacemos el SOFA, y de ahí si es positivo, que tenemos sepsis, y ahí cómo seguimos. Si ese paciente tiene un SOFA alto, el diagnóstico es sepsis, así que necesita ser reanimado y tratado como un paciente séptico. Ese paciente tiene que ir a terapia intensiva. En terapia intensiva se van a hacer las dos cosas por separado, pero al mismo tiempo. Evaluar el compromiso respiratorio con las escalas propias del COVID, SCORE 4C, y la ecografía, la radiología o la tomografía, y por el otro, se va a evaluar la hemodinamia. Con la ecografía, si el paciente no se puede mover y estás en una urgencia, es la ecografía, porque la tenés al lado de la cama, y no necesitas mover al enfermo ni hacer nada, pero si eso no alcanza, lo tenés que invadir, poner un catéter venoso central, un catéter arterial, y a veces un catéter de Swan-Ganz o algún sistema de monitoreo hemodinámico avanzado. Pero en general, diría, la mayoría de los pacientes con este enfoque y usando tanto la ecografía para el pulmón como para el shock, los pacientes se pueden manejar muy bien. Muchas gracias. Profe, a estos pacientes en terapia intensiva, ¿se les hace algún tipo de profilaxis antibiótica? En todos los casos, pregunto. Al principio de la pandemia, todos los pacientes venían con antibióticos. El resultado de eso fue muy malo. La mayoría de los pacientes, ¿sí?, desarrollaban su primera infección en el segundo hit de la respuesta inflamatoria por bacterias multiresistentes porque recibieron antibióticos que no necesitaban en la primera semana de enfermedad. Así que se bajó una línea bastante dura porque nos venían con el antibiótico desde el ambulatorio. Entonces se bajó una línea muy dura para que incluso en la prehospitalaria, en la telemedicina, dejaran de indicar antibióticos al pedo, ¿sí? Los pacientes al ingreso, si tienen infiltrados intersticiales puros, no reciben antibióticos. No está bien ponerles antibióticos en esa etapa, hay que reservarla para después, para cuando tengan infiltrados alveolares. Cuando aparecen los infiltrados alveolares, uno tiene una herramienta ahí muy valiosa, aparte del nivel de glóbulos rojos, de glóbulos blancos altos y los niveles de PCR, que es la procalcitonina. La procalcitonina es una proteína que se fabrica en el hígado y los macrófagos a partir de la respuesta a la infección bacteriana, pero no frente a la infección viral y poco frente a la infección por hongos. Así que en el momento que aparecen los infiltrados alveolares y se sospecha de que puede ser una infección bacteriana, medir procalcitonina en ese momento distingue quién debe recibir antibióticos de quién no. El que tiene procalcitonina positiva, o si no tenés procalcitonina y tenés sospecha clínica, le tenés que hacer cultivos, sangre, esputo, lo que puedas cultivar. Poner antibióticos y después ajustarlos o retirarlos en función del resultado de los cultivos. Pero es mucho más fácil contar con esa herramienta de procalcitonina si uno la usa racionalmente en ese momento y no la gasta al pedo pidiéndola innecesariamente. Uno puede racionalizarlo, eso no es un gasto excesivo y es tremendamente útil para discriminar
quién tiene ya infección bacteriana y necesita antibióticos, de quién no. Por otra parte, cuando ya hiciste el tratamiento antibiótico, la normalización o el descenso de la procalcitonina, menos de la mitad después de 5 días de antibiótico, te permite suspender los antibióticos con confianza de que la infección ya se ha resuelto. Bueno, muy claro, profe, gracias. Doctor, ¿y cuál es el nivel de procalcitonina por el debajo de que nosotros ya podemos dejar de disminuir los antibióticos o demás? Bien, la procalcitonina tiene un punto de corte definitivo y tiene un punto de corte de sospecha. Los pacientes que tienen menos de 0.05 no tienen infección. Punto. Se acabó la historia. Los pacientes que tienen más de 2 tienen infección. Ponele antibiótico y no boludez. ¿Sí? Los pacientes que tienen más de 0,25 o entre 0,25 y 0,5 son pacientes con dudas. Si tienen más de 0,5, lo consideramos positivo y le ponemos antibióticos. Si tienen 0,25, por ahí los cultivamos y esperamos si el paciente no está grave, pero si el paciente está grave lo consideramos positivo y le ponemos antibióticos. Ahora, una infección bacteriana de verdad, una meningitis, por ejemplo, o una neumonía bacteriana, te da 8, 10, 20, 30 de procalcitonina, ¿no? ¿Sí? Entonces, menos de 0,05 es negativa, 0,25 es dudoso, 0,5 es positivo y 2 es definitivo. Perfecto, gracias, doctor. Doctor, una consulta. Diga. Adelante. El esquema, digamos, que se hace de antimicrobianos empírico es muy distinto en los pacientes HIV-Sidas, cuando el biomarcador lo indica, ¿no? La procalcitonina, entre otros. O es bastante convencional y después en función de los Es resultados. convencional. ¿Sí? Al principio de la pandemia se utilizaba una mezcla de ampicilina sulbatam, una ampicilina sola, con acitromicina o claritromicina. Como en aquella época, además se pensaba que la hidroxicloroquina servía para algo, los pacientes tenían un exceso de mortalidad por arritmias y bradicardia asociada a síndrome de QT largo, porque el QT largo produce arritmias, de las cuales las peores de todas son taquicardias ventriculares rotatorias en forma de torsión de puntas, la torsade de Points. ¿Sí? Y eso era todo iatrogénico, ¿no? Hidroxicloroquina mezclada con acitromicina o claritromicina, nefasto. Bueno, hoy no se hace nada de eso. Hoy se le pone ampicilina sulbactam claritro al esquema inicial y el segundo esquema, el de el second hit, ¿sí? Seguramente será por bacterias de la terapia intensiva, así que ese esquema depende de las bacterias multiresistentes que tenés en tu hospital. Para nosotros, como lo que tenemos fundamentalmente son Klebsiella y Pseudomonas, ese antibiótico es piperatazo con o sin banco, en el segundo esquema. Pero cada hospital puede tener una realidad diferente. Por ejemplo, nosotros no tenemos KPC, no tenemos bacterias multiresistentes y tenemos pocas bacterias Klebsiella ble, productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Así que es raro que usemos colistina, es raro que usemos tigeciclina, es raro que usemos imipenem. Después, si se vuelve multiresistente, hay personas, pacientes que necesitan usar de todo, pero bueno, nuestro esquema inicial es ese, ampicilina claritro al principio, si pensamos que tiene infección bacteriana concomitante al ingreso, y piperatazo con o sin banco en el día 14 o 10 cuando hacen la neumonía social respiradora. Ahora, en un HIV vos tenés un espectro mucho más amplio, porque vos tenés que cubrir neumocitis girovesi, tenés que cubrir cripto, tenés que cubrir el neumo, estáfilo, bacterias comunes,
y tenemos que cubrir bacilos gram negativos. O sea que el espectro en un paciente de salida nomás, un HIV descompensado por sepsis, si no descubriste el germen, tiene 5 o 6 antibióticos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Disculpe, profe, Sí. una pregunta. Si un paciente estuvo internado y que tuvo un 50% de afectación pulmonar, pero no necesitó asistencia respiratoria mecánica, luego de ser dado de alta, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para vacunarse? Vale, la pregunta sobre la vacuna no tiene que ver con el porcentaje de afectación pulmonar. Un paciente que tenga ese compromiso, 50% del árbol pulmonar enfermo, aunque no haya requerido ventilación mecánica, va a tener secuelas, ¿sí? Pero además va a tener una persistencia del síndrome inflamatorio y del síndrome trombótico. Así que especial atención a las necesidades de evaluación de ese paciente en los primeros 30 días, ¿sí? Incluso, aunque no basadas en la cifra de dímero D, pero ese paciente seguramente tuvo tratamiento de profilaxis con heparinas para prevenir la trombosis durante la internación, y si no se va a movilizar porque está secuelizado, debería continuar con la heparinoprofilaxis al alta. ¿Sí? Algunos de esos pacientes incluso necesitan anticoagularse, aunque cada vez son menos. Pero esos pacientes vuelven dentro de las 4 primeras semanas a reinternarse por tromboembolismo pulmonar o por síndrome coronario agudo o por ACV. Y es tu culpa porque no lo previniste. Bien, una vuelta de reloj. La posibilidad de que ese paciente entonces sea sometido a una restricción física, que ahora diga, no te hagas el loco, no te pongas a caminar, no hagas ejercicio, no hagas fuerza, no te esfuerces, es muy importante dentro de esas primeras 4 a 8 semanas, ¿no? Y al final de ese periodo, una reevaluación de los estudios de hemostasia y coagulación para ver si persiste el dímero D alto, y después de eso una prueba de esfuerzo graduada para ver si realmente le puedes dar el alta desde el punto de vista físico. Esas consideraciones son más importantes que decidir si lo va a vacunar o no. Ahora, una vez que una persona tuvo COVID, no importa la gravedad que tenga, ¿sí? La vacunación se pospone más o menos por 8 semanas, o sea, 2 meses, simplemente porque no hay ventaja de someterte a la vacunación tan pronto, porque eso no es que va a aumentar tu inmunidad natural ya la tenés. ¿Sí? La tuviste y seguramente estás positivo por haber sufrido el COVID. ¿Sí? Sí. Entonces, usted va a encontrar. Ahora, ¿qué pasaría si yo me equivoco y te vacuno antes de ese tiempo? ¿Te voy a matar? No, pero, ¿con qué vacuna me va a poner? Porque si me pones AstraZeneca, yo no voy a querer. Porque la AstraZeneca tiene de por sí un riesgo trombótico de base, ¿sí? Que puede potenciar el riesgo trombótico de la convalescencia del COVID, y con más razón entonces voy a volver con un TEPA o un infarto agudo de miocardio o un ACV isquémico de cerebro porque me vacunaste. Perfecto, profe, muy claro. Una vacuna RN o por virus atenuado no tendría problema. O por virus, digamos, por doble carga viral. O sea, si es Sputnik o Sinopharm o Moderna o Pfizer, no tendría problema. Ponémela nomás. Perfecto, profe. ¿Ninguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo? ¿Alguna otra pregunta? No, muy claro el profesor. La verdad que muy claro. Muy bien dado. Bueno, muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias. Realmente
muy simplificado y simple el tema, que era bastante difícil. Pedí el tema más duro, yo creo, del curso. Y ya empezaron Sí, a entrar a ver lo que es aclaró realmente la mucho. terapia. Esto es ya Sí, muchas realmente la gracias, terapia. profe. Así que bueno, Para Julio, cuando ustedes dispongan, ha sido un placer. dale, muchísimas gracias de la participación. Por Profe, favor. me va a ¿Sí? matar, ya se iba. Profe, una consulta. Pacientes que han sido, por ejemplo, leves o asintomáticos, ¿pueden Sí. experimentar también un consumo muscular, o sea, proteínico? No, no, la respuesta metabólica al estrés es proporcional al estado inflamatorio. Perfecto. Si Y no hay si, respuesta inflamatoria y, exagerada, no hay autocanibalismo, no hay y si a catabolismo. a un paciente le aparece ese catabolismo, o sea, puede ser atribuido a otra cosa que no haya sido el COVID. No solamente es comparable con el del cáncer, ¿viste? Cuando el paciente con cáncer se pone caquéctico, Sí, sí. también ese paciente se pone caquético porque tiene una cantidad desproporcionadamente alta de Tumoral Necrosis Factor alfa circulante. Por eso al factor necrosis tumoral alfa, cuando se lo descubrió, se le puso otro nombre, se la llamó caquectina, porque producía caquexia en cualquiera que lo probara. Gracias, profe. ¿Mm? Profe, y disculpe, una última pregunta. Con respecto al tema de las vacunas, o sea, que alguien se vacune con una Sinopharm y después me vacune con una AstraZeneca. No hay Oye, problema. no hay problema. Bien. No, acá hay que considerar dos cosas. Una cosa es la evidencia publicada y otra cosa son los fundamentos teóricos y científicos. Son cosas diferentes. Es más o menos como decir que el gobierno roba y después demostrar que el gobierno roba. No sé, todos los gobiernos roban, pero anda a probarle algo. Bien, en medicina, Este la gobierno no, medicina profe. basada en la evidencia exige que tengamos pruebas de que algo es como debe ser o como pensamos que es. No podemos actuar solamente por una buena teoría o un excelente fundamento científico. Necesitamos demostrar que sirve. Ahora, de la misma manera que si adquiriste la infección, pasan 4 semanas y te podés vacunar, ¿sí? O 8 semanas, depende de dónde estemos, ¿viste? En algunos lugares son 8 semanas, ¿sí? Y te podés vacunar, ¿sí? De la misma manera, entonces vas a tener un estímulo antigénico producido por el virus y después un estímulo antigénico producido por la bacteria. Así que, por la vacuna. Así que la vacuna va a ser el booster de la infección inicial por el virus. Bien, es el mismo principio por el cual las vacunas tienen dos dosis. Una dosis inicial que genera la inmunidad y un booster en algún determinado momento, que para Sputnik eran 28 días, para AstraZeneca terminó siendo 40-60, distintos esquemas para conseguir un booster. Ahora, suponete que vos tengas vacuna, una sola dosis de la vacuna de Sputnik, y después te vacunes con una vacuna que tenga exactamente el mismo mecanismo. Serían perfectamente intercambiables, o sea, si la segunda dosis fuera con AstraZeneca, y eso se propuso como teoría, como las dos son cápsulas de virus, adenovirus 25 y 5, con RNA, codones de RNA mensajero adentro, deberían ser intercambiables. Por alguna razón, AstraZeneca tiene un exceso de trombosis que todavía no entendemos bien. ¿Sí? Pero ahí no habría problema. Y hacer un booster con cualquier vacuna ARN, o sea, hacer con Pfizer o Moderna, debería funcionar. Y de hecho está funcionando ahora, pareciera que la mejor combinación es Sputnik para dosis 1 y Moderna para dosis 2. Ahora, van a pasar 6 meses, vamos a perder la inmunidad, va a venir el cuarto o quinto pico y no van a vacunar con la que haya, se los prometo. Y de acá al año siguiente, te la va a tener que pagar vos, va a ir a la farmacia y la farmacia dice, tengo 5, ¿cuál querés? Y va a elegir vos la que te pongas. ¿Cómo pasa con la gripe?
Lo que pasa es que todavía no tenemos la evidencia escrita. Hay que esperar el resultado de los estudios. Entonces nadie te puede decir, incluso yo, no te puedo decir que está bien combinar vacunas de una manera en que no tenga una evidencia científica y un estudio que haya comprobado que es seguro. Y bueno, falta tiempo. Genial, muchísimas gracias, profe. Hay una pregunta en el chat ahí, Julio. En el caso de los alérgicos, a la penicilina se pueden vacunar. No hay ningún problema. La alergia a penicilina, la mayoría de las veces, primero, es impredecible. Cualquier persona puede tener alergia a penicilina, no importa que haya recibido penicilina antes y no le haya pasado nada. Esa es la primera cosa que hay que saber, que se puede adquirir alergia a penicilina. Segundo, no hay ningún test predictor que sirva para saber a qué paciente le va a ir bien y mal. Tercero, el 50% de los pacientes que dicen ser alérgicos, cuando vos le preguntás qué hicieron, te cuentan, te relatan eventos que no tienen nada que ver con una alergia a penicilina, así que no lo son. Y último, aún siendo alérgico a penicilina, existen técnicas de desensibilización, así que a los pacientes alérgicos a penicilina los desensibilizamos y le hacemos la penicilina. Y a la mierda. ¿Por qué? Porque si no se mueren de la infección. ¿Sí? Aunque sean alérgicos, ¿no? Se los desensibiliza y se puede usar la penicilina. Y eso no genera ninguna alergia cruzada con vacunas. Bueno, parece que estamos. Quedamos sin preguntas. Está bien, están buenas las preguntas, ¿eh? Muy buenas preguntas. Sí, sí, es un nivel bastante alto, vienen siendo todas las preguntas en la clase. Bueno, gente, entonces si no hay más preguntas, Muchas nos gracias, vemos el jueves que profe. viene. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias.